Bienvenidos al segundo episodio del podcast Sin Permiso para Brillar. Estoy demasiado emocionada de que este sea el segundo episodio. Lo estoy haciendo con audio porque cargo una gripe que no saben y que creo que va a ser lo mejor para hacer una grabación más fluida. De verdad que la Semana Santa me ha agarrado en un momento en el que, mi cuerpo como que requería un descanso y cuando los niños están de vacaciones no hay manera. ¿Ok? Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la persistencia. Cómo mantenernos concentrados en la meta cuando el entorno nos dice que no. La palabra persistencia viene o significa del latín como quedarse quieto, quedarse de pie, parado. Y puede ser contradictorio que yo te diga que la persistencia implica ir tras tus sueños y su significado represente el quedarse detenido o el quedarse parado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una gente que persiste está fija, o sea, tiene ese objetivo fijo, tiene esa claridad y dice, ¿sabes qué? Yo voy hacia allá, yo me estoy dirigiendo hacia un punto que reconozco y me mantengo de alguna forma inquieto por lograr o inquieta por lograr ese objetivo. No ando mirando para los lados, no ando perdiendo el tiempo, sino que me mantengo concentrado en eso. Lo real es que cuando nosotros llegamos a fijarnos un propósito o una meta, puede que nos encontremos con dificultades en el camino, dificultades en el entorno. Y de eso quiero hablarte hoy para que puedas comprender cómo tu cuerpo, cómo tu mente y cómo el entorno juegan un valor o un rol muy importante. Estas dimensiones de la vida influyen de alguna forma en tu persistencia, en tu inmovilidad o en tu desesperanza, por decirlo de alguna manera, para alcanzar eso que te has propuesto. ¿Te ha pasado que quieres lograr algo y luego a la semana, a las 2 semanas, ya no resistes, ya dices, ¿sabes qué? No voy a intentarlo más porque esto no se va a dar de ninguna manera? Y con esto introduzco el siguiente concepto de resistir. Resistir es quizás negarnos a lograr o a promover acciones para que algo se dé. O sea, me resisto a que esto ocurra de la manera que deseo, me resisto a enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, etcétera. A veces somos persistentes, pero en otras ocasiones también somos resistentes y decimos, sabes, yo no he logrado esto, por lo otro, porque encuentro las razones para que mi resistencia permanezca y no mi persistencia. La búsqueda de ese objetivo de forma inquieta y fija. Esto es lo que yo quiero, para allá es que yo voy. Quiero que en este momento te hagas la pregunta, cuando se trata de mis metas o de mis objetivos, piensa quizás en el que tú has sido persistente y luego piensa en aquel en el que no has sentido mayor motivación, ¿sabes? Como que lo quieres, pero no te concentras en eso. ¿Cuáles son las actitudes que movilizan o inmovilizan? Más que la actitud, nuestro sistema nervioso autónomo viene siendo entrenado por la historia personal que tenemos cada uno de nosotros, con o sin traumas, o todos tenemos traumas, dicen algunas personas. Pero nuestro sistema nervioso autónomo actúa para responder y adaptarse al entorno. Y hay 3 formas en las que puede responder. Primero, mantenerse en alerta o en un estado de huida, porque el entorno le parece amenazante, porque se tiene que cuidar del peligro, ¿sabes? Entonces, tú puedes persistir en medio de una actitud de alerta, de amenaza, de quién me va a hacer daño. Ajá, yo voy haciendo esto, pero ¿de quién me tengo que proteger? Prácticamente, o sea, en términos corrientes diríamos, bueno, lo vivo un poco estresado, un poco nervioso, porque no puedo fluir de forma armónica con esto. Estoy de verdad conectado más bien con identificar las amenazas para responder al logro. Esa es una forma adaptativa que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro para adaptarse, valga la redundancia, para adaptarse al entorno. Bueno, como yo voy hacia esta meta, entonces en efecto, pues yo necesito en este tramo que estoy cruzando mantenerme en alerta, pero a veces ese tramo no dura unos días, unos meses, una semana. A veces ese tramo perdura, pareciera que perdurara en el tiempo y es como, Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a sostener esta relación de que me tengo que estar cuidando
tantas personas, tantas situaciones, tantas dificultades en el entorno y quiero ir para allá. Entonces, parte de tu energía se gasta o se invierte en protegerte de esas situaciones de amenaza. Ahora bien, cuando, cuando nosotros, por el contrario, a pesar de la situación de amenaza o de la incertidumbre, nos movemos, ¿verdad? Porque nuestra motivación o nuestro enfoque es mucho mayor y existe un deseo o una conexión con la posibilidad de que ese hecho ocurra, de que yo logre esa meta. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando nos inmovilizamos? También es una forma de respuesta del sistema nervioso autónomo que te inmoviliza porque no sabe qué hacer. Cualquier paso que dé el cuerpo o la mente puede exponerte a una situación que desconoce. Entonces dice, sabes que vamos a mantenernos inmovilizados y ahí es cuando llega el como, no tengo ganas de hacer nada, me siento como aburrido, desconectado con la realidad que quiero. Pero ¿qué ocurre cuando sí estoy conectado? Y por eso te decía al principio que pensaras en una meta o un objetivo que a ti sí te motiva, que lo lograste y que te mantuvo conectado con esa meta. Y es que cuando entonces el entorno evidentemente es favorable, cuando de alguna forma has buscado herramientas para sanar ese estado de alerta o de inmovilización, tú empiezas a tener una conexión positiva con el entorno, porque hay algo que dice todo el mundo y es como yo nací solo, lo que yo logré, lo voy a conseguir solo o a donde yo vaya voy a ir solo. Y bien interesante, ¿no? Me parece bien interesante que muchos seres humanos en algún momento y etapa de nuestra vida lo digamos así como con mucha seguridad. Pero el ser humano, me parece a mí, no sé, ustedes me dirán, me lo dejan en los comentarios, pero a mí me parece que el ser humano es de la especie que requiere de la ayuda de otros seres humanos para poder nacer. O sea, se requiere de una asistencia, de alguien que atienda, porque la vida, de alguna forma, está en torno a ese grupo de médicos, de parteras, de quien sea que esté a nuestro alrededor al nacer para que nuestra vida persista. Entonces, ese es el primer evento desde el punto de vista sociológico. Es el primer evento de la vida en el que nosotros nos conectamos con el mundo social. ¿Cómo nos recibe ese entorno? Ese entorno nos recibe con alegría, ese entorno nos recibe con incertidumbre, ese entorno nos recibe más bien con un estado de qué sorpresa, no me esperaba esto, pero nos recibe un entorno. Por esa razón, no es casualidad que nosotros, al momento de pensar en nuestras metas y en nuestros objetivos, nos vamos a encontrar más motivados cuando hacemos una conexión positiva con el entorno, con la gente que suma, con la gente que te orienta, con la gente que te dice por dónde va el camino, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la clave de, el éxito en mi vida y es haber logrado identificar, a pesar de la incertidumbre del entorno, a pesar de que mi sistema nervioso autónomo se encontraba bastante desregulado y en alerta, el identificar los lugares seguros para poder desarrollar mi talento y alcanzar mi propósito fueron clave. Entonces yo empecé a descubrir que sí que había gente que conectaba con mi propósito, que veía lo que yo veía, es decir, que veía que mi talento podía desarrollarse o orientarse hacia algo. Y quizás por esa razón muchas veces mi enfoque estaba centrado en el trabajo y recuerdo una psicóloga que una vez me dijo, no estás queriendo escapar de tu realidad y yo, me hizo como clic y dije, pues sí, la verdad, el trabajo me protege, el trabajo me protege de pensar en esa situación que vivo de forma constante, en cómo resolver mi estado de alerta ante el entorno al que yo me enfrentaba socialmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que muchas veces, mientras más conexión social tenía yo con la gente, mayor concentración y bueno, muchas cosas de la vida estaban resueltas, que es la alimentación, el techo, la ropa, o sea, los servicios básicos. Mientras mejor se encontraba eso, pues obviamente menor resistencia yo tenía a lograr mi meta. Entonces yo iba
más concentrada, más ligera, sin necesidad de invertir tanta energía en esto de cómo me protejo de este entorno que siento que me ataca, ¿ok? Y digo que siento que me ataca porque puede ser que no es la intención del entorno, pero es lo que tú estás percibiendo. Y yo ahí sí digo que, bueno, si usted lo percibe, ahí hay algo de real. Usted desea protegerse, muy bien, porque su cuerpo se lo está diciendo. Ahora bien, cuando tú observas y dices, oye, yo tengo es como una ansiedad, porque yo veo que no existe una situación amenazante, sino que me altero de la nada, pues entonces allí usted tendrá que evaluar, en efecto, yo estoy viendo o percibiendo cosas que no ocurren. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, es necesario mantener la actividad física, conectarnos con el entorno, los ejercicios de respiración, que aunque parece una nueva tendencia, la nueva era, como lo quieras llamar, es más bien el reconocimiento del cuerpo y de cómo integramos esa regulación a nuestra vida. Yo digo que en la vida cotidiana nos preocupamos mucho acerca de cómo se nos ve la ropa, cómo nos queda la comida, cómo se ve la casa, cómo va a quedar la foto, y nos olvidamos de que el templo que nos ha regalado Dios es nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, cómo lo voy llevando, porque al final es la herramienta gratuita que me ha dado Dios para enfrentar mi propósito, para ir hacia el camino que deseo ir. Muchas veces el entorno nos va a decir que no existen posibilidades. Y yo voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo estaba en bachillerato, recuerdo una vez que ya, obviamente cuando tú tienes la camisa de color beige en Venezuela, la gente ya sabe que tú estás próximo a entrar a la universidad. Es como, por lo menos en mi época, era algo lógico. Usted sale de bachillerato, usted entra de una vez a alguna universidad. Y recuerdo que una señora en mi comunidad me dijo de forma indirecta, porque se lo estaba diciendo a otra persona, es el pobre paga universidad, el rico no, el pobre es el que paga universidad. Y en ese momento mi situación económica, la verdad, no era la más favorable, no era, por mucho tiempo no fue la más favorable, ¿no? Eh, y yo pensé, ok, entonces ¿será que yo no puedo estudiar en la universidad? Eso representó, la verdad, un bloqueo, ¿sí? A esto lo que yo les decía hace ratico sobre mantenernos inmovilizados. Eso representó un bloqueo y yo dije, bueno, nada, yo no voy a poder estudiar en la universidad, déjame concentrarme en un oficio que yo pueda desarrollar para entonces poder trabajar, ¿no? Porque todos los que venimos de una situación de vida donde la escasez era permanente, pues lo único que deseamos es mejorar nuestras condiciones para tener los mínimos y vivir tranquilos. Entonces, yo decía, bueno, nada, vamos a desarrollar un oficio. Sin embargo, en ese mismo proceso y con esto que te estoy diciendo de buscar las conexiones que suman, recuerdo que entonces otra persona me insistía, mira, tú tienes que presentar la prueba en la universidad, tú tienes que intentarlo. Nunca yo decía que había escuchado esta frase, ¿ok? Sino que eso se quedó ahí grabado en mi mente. Y bueno, yo quería estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello o en la Central, como queremos la mayoría de los venezolanos en Caracas. Digo la mayoría porque hay gente que se resiste a cualquiera de estas dos universidades, pero más allá de eso, era donde yo quería estudiar. Y yo dije, bueno, nada, pero si esto hay que pagarlo y es tan difícil conseguir un cupo en otra universidad, para mí esto representa un imposible. Yo agradezco mucho a esta persona que me insistió y me dijo, Betty, tienes que ir y presentar. Yo fui, presenté, quedé en la Universidad Católica Andrés Bello, prácticamente podía estudiar la carrera que quisiera, pero además, obtuve la oportunidad de un financiamiento en ese momento. Esto solo fue posible porque yo, a pesar del entorno adverso en el que yo me encontraba, sin pensarlo mucho, casi sin darme cuenta, y aquí por eso te lo presento de forma muy analítica, mantenía vínculos con personas que se relacionaban en otro entorno, un entorno más positivo, un entorno de posibilidades, un entorno de gente que conoce. Entonces, cuando tú quieras algo,
No pienses en que tus circunstancias actuales son una limitante para lograrlo. Mi invitación, y por experiencia propia te digo, es que vayas y averigües qué se necesita, qué se requiere, por dónde es. Inténtalo todas las veces, porque si no lo intentas, ya sea hasta lograrlo, hasta darte cuenta que tú digas, no, mira, fíjate que no era por aquí que yo quería ir. Pero sobre todo si dejas de intentarlo por ni siquiera preguntar, puede que te estés privando de una experiencia maravillosa para tu vida, para eso que deseas. Así que yo te animo a que si hoy tú tienes como algo que dices, cónchale, yo quisiera comprarme tal cosa, pero eso es imposible porque eso es súper caro. Yo te invito a que vayas a la tienda, a que vayas al banco, ve a los lugares donde tú creas que te pueden dar información para que puedas tener mayor claridad del camino y puedas orientarte a conseguir ese objetivo que tanto deseas. Porque posponerlo para esperar que tus circunstancias sean las ideales, pues lo que hace es que lo retrasa o de alguna forma te aleja de la posibilidad de lograrlo. ¿Por qué? Porque estamos buscando excusas y ahí volvemos a lo que yo decía hace rato, resistencias para no lograr eso que se guarda en nuestro corazón. Otra de las cosas que hace que nosotros evitemos lograr la meta, y hablando de estos entornos que no son favorables, es la crítica, es el sentirnos señalados, es el sentir que si hago con lo que guarda mi mente y mi corazón, y lo demuestro y lo exteriorizo, algunas personas me van a rechazar, otros no van a estar de acuerdo conmigo, pudiera hacerlo mejor, pudiera hacerlo perfecto. Entonces evito exponerme a la situación por el miedo al éxito incluso, o por el miedo a fracasar. Y aquí vamos con la experiencia de la mayoría de los seres humanos exitosos. Nada se logró en el primer intento. Por lo tanto, una frase de Maite Isa que me gusta mucho es que mejor hecho que perfecto. No tienes que ir, digamos, siendo la perfección. A veces el éxito está no en el que más sabes, sino en el que más se muestra. Y cuando nosotros empezamos a mostrarnos, terminamos de alguna forma estudiando, practicando, para dar lo mejor de nosotros. Es tu ritmo absolutamente. Yo estoy haciendo este podcast y a lo mejor me están escuchando 3 o 4 personas. A lo mejor esto en ti no influye, a lo mejor tú dejas un comentario, a lo mejor esto se comparte. Pero si a ti te queda algo que te oriente y te anime a persistir a pesar de las dificultades adversas que te presenta el entorno, para mí habrá digamos, un aporte para la vida de los seres humanos que me puedan escuchar. Entonces, no te limites por los recursos con los que cuentes hoy o no. Te prometo que puedes hacer un montón de cosas a pesar de esas dificultades, sobre todo si te vinculas con personas que aportan de forma positiva a tu propósito. Es importante que puedas mirar que la persona que aporta de forma positiva en tu entorno te va a decir, mira, claro que sí lo vas a lograr, mira, yo escuché que tal persona lo dijo, y ve arriesgándote a interactuar en esos entornos que te muestran posibilidades. Entonces, la persistencia real nace de una persona que identifica su propósito, pero que además sabe que su sistema nervioso autónomo muy inteligentemente va a desarrollar acciones adaptativas para poder mantenerse concentrado o no en la meta. Así que si hoy te sientes inmovilizado o más bien estresado por el entorno, yo te invito a que puedas pensar qué cosas están bajo mi control, qué cosas sí puedo regular, qué cosas dependen de mí. Hacer algo o dejar de hacer algo pone en riesgo la vida de alguien. Si dejar de hacer algo pone en riesgo la vida de alguien, pues hay que priorizar la vida, claro que sí. Pero si no se pone en riesgo la vida de nadie por hacer o dejar de hacer algo, entonces, ¿qué es lo que estás esperando que ocurra para moverte, para lograrlo, para ir tras eso? Es tu propósito, es tu meta, es la razón por la que has caminado todo lo que has caminado hasta hoy, es la razón por la que estás escuchando este podcast y dices, ¿hasta qué día lo voy a posponer? Yo te invito a que puedas conectarte con el ser en el que tú crees, con Dios, y le digas, ¿sabes qué? Pongo en tus manos mi incertidumbre para ir tras mi sueño y para mi meta. Y me prometo diariamente hacer algo para lograr lo que me he propuesto en mi vida,
para lograr esta meta que he dejado pasar. Todas las mañanas, cuando te levantes, pregúntate, ¿qué es lo que haré hoy por ese sueño y por esa meta que he propuesto? Aún sin recursos. El camino se hace andando, se hace camino al andar, dice la canción. Y es así. No podemos saber a dónde llegaremos si no damos el primer paso. Entonces, espero que este podcast, Sin Permiso para Brillar, te anime a ir tras lo tuyo, tras lo que tú desees lograr, pero además también te coloca en una situación de empatía con esa gente que quieres, con esa gente que amas y le digas, sabes que yo creo que sí lo vas a lograr. Por favor, no vuelvas a decirle a una persona que su sueño es tonto, absurdo, estúpido y que el entorno no le favorece. Más bien anímalo y dile, ve y habla con esta persona, muévete hacia este lado, yo te veo talento, yo creo en ti, porque el entorno favorable, ya lo sabemos, nos invita a confiar y a ir tras nuestra meta. Si tú que me has escuchado hasta acá quisieras tener una conversación conmigo, que tú digas, oye, yo tengo una idea de negocio o tengo un proyecto que deseo lograr y siempre me movilizo por esto y deseo lograrlo, pues te invito a que puedas entrar a mi link de Bacons. Hoy vamos a colocar una oferta especial para 4 personas que pueden formar parte de mi grupo BIT de negocio, en el que vamos a hablar sobre cómo concentrarnos más en esa meta. 4 personas van a poder apoyarse junto conmigo y mirar qué es lo que hay que hacer y cuál es la ruta que debemos delimitar para alcanzar eso que deseamos. Y adicional te vas a llevar un espacio de 7 ideas de bienestar, ejercicios prácticos que puedes aplicar a diario, que lo voy a dejar aquí en la descripción del video, y que puedas ir y aprovechar esta oportunidad, o si no, comunicarte directamente conmigo si estás en Venezuela. Un grupo de negocios VIP. Este grupo de negocios VIP, lo que vamos a hacer es precisamente conectar con ese propósito, con esa meta, para que como mujeres y hombres reales podamos ir a lo nuestro, alcanzar el objetivo. ¿Qué hacer? ¿Cómo diseño ese negocio? ¿Cómo estructuro ese proyecto? ¿Cómo le doy a esta idea para lograrlo? Si te puesta, y es una oportunidad que yo te invito a que aproveches, que la vamos a tener durante el mes de abril para que podamos compartir juntos y impulsarnos y empezar a generar ese entorno positivo que todos los hombres y mujeres necesitamos para alcanzar nuestra meta. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Compártelo, suscríbete, comenta para que esta información llegue a personas que los necesitan.